Bueno, hay algo que se dice por ahí con muchísima frecuencia y es decir que el Real Madrid no juega finales, sino que las gana. Seguramente es algo que es muy repetitivo y lo hemos escuchado un tanto de veces que les parecerá aburrido incluso a algunos, sobre todo a los que no son o no son madridistas, mejor dicho, pero es una absoluta realidad. El Real Madrid sigue ganando títulos, cerrando, bueno, todavía queda un partido que es un partido de liga el próximo fin de semana, si no estoy mal, contra el Sevilla, en el que por cierto no va a estar Vinicius Junior, mejor futbolista del mundo, no solo por lo que ofrece, sino porque ya tiene un premio que le avala y bueno, también por lo que ha generado el día de hoy, que ya vamos a hablar de eso. Es un partido que se puede analizar desde muchas situaciones, sobre todo y partiendo desde la base del nivel del rival. Eso no podemos dejarlo atrás jamás porque es un equipo con un presupuesto, una cantidad de talento que no podemos siquiera pensar que se pueda hacer algún tipo de comparación con el Real Madrid. El Madrid tenía mucho más que perder hoy que ganar. Lo han entendido a la perfección los chicos, han jugado un partido de fútbol tranquilo, han tenido lo que han tenido que hacer o han hecho lo que han tenido que hacer, que era lo que era marcar las diferencias. Los futbolistas que son considerados galácticos, estrellas, y creo que ha sido un partido bastante plácido para el Real Madrid, salvo un par de ocasiones allí en el que se involucraba al Montiel, centrocampista que me llamó bastante la atención. Creo que es un muy buen futbolista. Y por supuesto al delantero de mi selección, Salomón Rondón, que bueno, siempre es ahí, por eso le dicen el gladiador, siempre está peleando y le ha sacado ahí a Courtois un poquito de sustico en una jugada que termina pasando un cabezazo bestial. Creo que es su máxima especialidad. Y bueno, la realidad es que Pachuca no ha sido un rival para el Real Madrid. Eso hay que entenderlo. Creo que todos lo hemos tenido en cuenta y es algo que podemos analizar desde allí. Lo de la alineación, no había mucho que añadir realmente. Carlo Ancelotti en este tipo de cosas, pese a que a veces él juguetea un poco en la rueda de prensa, es muy fácil de predecir en este tipo de situaciones. Ojo que esto no es una crítica a Ancelotti. Ancelotti sabe que tiene unos muebles ahí que tiene que utilizar y es lo que hace realmente. Sigo sin coincidir del todo con lo que hace con Raúl Asensio y teniendo en cuenta lo de Tchouaméni, que hace una cagada por partido. Hoy ha hecho una ahí sobre el segundo tiempo que finalmente no le ha salido tan mal porque le ha salvado allí su compañero. Pero bueno, la realidad es esa. Es un futbolista que le cuesta todavía la adaptación. Ojo que tampoco es una crítica a Tchouaméni, pero es lo único en lo que no coincido. Ha ido Camavinga al pivote, ha jugado con Valverde, con Jude Bellingham, lo que se esperaba seguramente. Y bueno, es una realidad que el Real Madrid ha tenido un partido bastante plácido. No es el mejor partido para analizarlo. Lo que les decía, teníamos más que perder que ganar. Sin embargo, el Real Madrid, campeón de la Intercontinental y indiscutiblemente el rey del mundo, se consagra o se coloca como el máximo ganador de este torneo. Estaba empatado con varios equipos en el que estaban, me parece que el antiguo equipo de Valverde, Peñarol, estaba allí Boca Juniors y también estaba el Milan. Pero bueno, sí, el rey indiscutible de este tipo de torneos. El Madrid siempre está poniendo su nombre en dorado y repito, cierra un año bastante espectacular, un 2024 en el que, bueno, en la temporada, siendo de la temporada pasada, se levantó la Liga, la Champions, la Supercopa de España y en este ya llevas la Supercopa de Europa y el torneo este. Viene un mes de enero bastante importante en el que Madrid va a jugar Copa del Rey, Liga, va a tener algún partido de Champions. Va a tener varias cosas allí para poder demostrar realmente de qué está hecha esta plantilla. Han habido varias cositas allí que podemos comentar en breve y que, bueno, quiero analizar con ustedes, muchachos. Sí, campeones, pero hay que entender lo que les decía, el contexto de este partido. Un Pachuca que lo ha intentado, me ha sorprendido la valentía de este equipo, lo que ha terminado penalizándole seguramente, sobre todo en ese primer gol en el que conectaron los futbolistas que se esperen que conecten en el Real Madrid. Un buen pase al centro de Valverde hacia Bellingham, que termina filtrando un pase espectacular para mí. Bellingham, no es injusto el premio a Vinicius del mejor del partido y también el premio al mejor del torneo, pero creo que Bellingham también pudo haber estado allí sencillamente. Ha hecho un partido espectacular, ese pase filtrado a Vinicius que le ha dejado una posición absolutamente bestial, teniendo en cuenta que es un delantero, un futbolista demasiado rápido. Se ha colocado en un par de pasos encima del portero, enfrente del portero y la ha regateado de una manera espectacular, recordando un poco a las jugadas que hacía con mucha frecuencia Ronaldo Nazario. También recordó mucho aquella jugada en aquella eliminatoria Real Madrid versus Paris Saint-Germain en el que Mbappé termina metiendo un gol espectacular contra Courtois, lo deja sentado totalmente en una jugada majestuosa y que bueno, el gol no termina subiendo al marcador porque estaba en claro fuera de juego, ¿no? Pero sí, es un partido en el que para mí Vinicius ha brillado, pero no ha sido el Vinicius super élite que creo que todos nosotros conocemos, debido a que yo creo que si Vinicius está un poco acertado,
Este partido hubiera terminado 6-0, 5-0, tal vez un 5-1, porque de hecho el Pachuca ha marcado un gol que finalmente ha sido anulado por fuera de juego. También ha tenido aquella de Rondón que se va muy por encima, un poco por encima del travesaño, del palo de arriba. Y bueno, la realidad es que Pachuca, repito, ha dado lo que ha podido y no le ha alcanzado ante un Real Madrid que tiene unos futbolistas que de la nada te sacan allí estas opciones. Por cierto, Vinicius sigue marcando y siendo decisivo en finales. Hoy que bueno, ha dado una asistencia, que es medio gol prácticamente. Mbappé solamente ha tenido que empujarla. Y adicional a eso también han marcado un gol de penalti que se fabrica muy bien Lucas Vázquez. Por cierto, estaba viendo que estaban llorando en Twitter por este penalti. Es que si esto no es penalti, ya yo no sé realmente qué es lo que es el fútbol. Pero bueno, un Vinicius que, repito, ha sido nuevamente decisivo, ha fallado un par de jugadas allí que pudieron haber significado probablemente un hat-trick para el brasileño. Y bueno, ha sido un partido bastante interesante, pero que le ha faltado un poco de puntería al brasileño recién nominado como el mejor futbolista del mundo por aquel premio de Best. Hablando un poquito de individualidades o estadísticas o de cosas de rendimiento individuales de algunos futbolistas, me ha gustado el partido de Mbappé. Creo que ha estado un poco en la línea, aunque tal vez en menor medida que en el último partido en el que jugó contra Atalanta y que se le vio una mejoría espectacular. Creo que, o sea, no es que fue un partidazo excepcional, pero creo que estaba haciendo su mejor partido con la camiseta del Real Madrid sin lugar a duda. Un Mbappé que, por cierto, ya lleva 13 goles a lo tonto con el Real Madrid, 2 finales, 2 goles que han sido importantes y sobre todo porque han sido para abrir el marcador y sabemos que estos goles siempre son lo más importante. Es cierto que, como les dije, el medio gol es de Vinicius, ¿no? Pero la realidad es esa, que hay que también estar allí, empujarla a un futbolista que no le estaba saliendo nada, ya verle con algunas combinaciones y verle hacer movimientos, da la sensación de que se empieza a adaptar un poco más a esta posición de 9, dejándole esa banda a Vinicius. Es que creo que dejándole la banda a Vinicius y él tratando de ubicarse allí donde lo quiera Ancelotti, que es en la posición del 9, a mí me da la sensación de que es hasta más sencillo para el mismísimo Mbappé, que no está contando con las cualidades que le conocíamos de un delantero absolutamente autónomo, que era capaz de generarse un gol absolutamente solo. Ya no teniendo esto, pues tener a Vinicius allá al lado para que te haga este tipo de cosas y te haga ver más guapo de lo que realmente eres a día de hoy, creo que es una absoluta bendición para el francés. En líneas generales, Tchouaméni algún par de cositas allí de imprecisión. También Camavinga le he visto un poco impreciso. Creo que a Camavinga le está afectando un poco la cantidad de lesiones que ha ido acumulando, la inactividad, varias cositas, pero no es algo que me preocupe excesivamente. Creo que Camavinga es de lo mejor, de los mejores centrocampistas que tenemos a día de hoy, con todo el respeto de Valverde y por supuesto de Jude Bellingham, pero es que lo de Camavinga es un caso totalmente diferente. Creo que cuando termine de asentarse en la superélite, va a ser un futbolista muy importante para el Real Madrid. Lucas Vázquez ha sufrido un poco en el primer tiempo. Courtois ha sido prácticamente un espectador. Y bueno, Rodrigo, que a lo tonto también, muchachos, y casi se me olvida hablar de Rodrigo, ha marcado un golazo, ha estado bastante enchufado en el partido de hoy. Muy lejos de lo que es el Rodrigo que decimos que hace un partido bueno cada 3 meses. No, creo que está acumulando una serie de partidos interesantes. Y creo que le puede venir bastante bien al Real Madrid, porque también creo que lo que aporta Rodrigo regresando, tratando de defender, es muy importante. Así que bueno, un partido redondo, una actuación interesante de algunos futbolistas. Ha terminado siendo Valverde el balón de bronce, creo que era el de bronce. El segundo creo que ha sido Bellingham, el primero ha sido Vinicius, quien bueno, se acaba con el balón de oro y además el mejor futbolista del torneo, para mí muy merecido, aunque haya fallado un par de jugadas que no suele fallar el Vinicius que ya todos conocemos y que bueno, le ha permitido marcar un gol de penalti, una gran asistencia. El penalti lo ha tirado no tan bien, pero bueno, ha tenido un poco de fortuna que ha ido con potencia y el portero no ha podido sacársela. Título importante, uno más al palmarés para cerrar un 2024 importante y esperando que esto sea un clic más para que este equipo se enchufe, porque hoy le vi un funcionamiento bastante mejor. Siempre hay que tener en cuenta que el rival del equipo era el que era, ¿no? Y bueno, ojalá que sea eso para ver en el 2025 hasta dónde es capaz de llegar este equipo y si es capaz de sacar algo de la chistera, sobre todo ahorita en enero que se vienen. Vamos a disputar unos títulos, el de la Supercopa y el tema creo que es la Copa del Rey, que bueno, se viene para enfrentar a algunos equipos. Este coso. Y nada, chicos, no me quiero enredar mucho más. Viene un enero interesante, cerramos el año de manera brillante. Bien, Ancelotti creo que también ha estado hoy, ha sacado a Mbappé al minuto 60 y también a Camavinga, que no venía nada bien. No me ha gustado que haya colocado a Asensio ahí de lateral unos minuticos, pero bueno, al final Ancelotti sabe lo que está haciendo, otro título más, y yo siempre lo digo, si Ancelotti trae títulos,
todas las críticas quedan en un segundo plano y nadie se va a acordar del partido que hiciste contra el Rayo Vallecano el pasado fin de semana. Gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao. Ah, se me olvidaba algo, el arbitraje espectacular, un paisano. Valenzuela estuvo brillante, creo que en general no hubo gran situación que se le pueda criticar, incluso en la jugada del VAR me parecía absurdo que se revisara, pero también hay que entender que si hay algo que pueda generar cierta polémica, revisarlo igual no está de nada mal, siempre y cuando se tome la decisión correcta o la que nosotros creemos según el reglamento que es correcto. Nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao.